Al templo. Los pecadores, ¿a dónde van los pecadores? Al templo. ¿O no? ¿Por qué al templo? Bueno, Jesús vino a buscar pecadores. Y Jesús vino a sanar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, por eso los pecadores van al templo. ¿O no? Por eso es que el templo es comparado con un hospital. Llegamos todos enfermos y Dios nos sana, y cuando ya estamos sanos nos da de alta para ir a seguir predicando el Evangelio. ¿O no? Por eso es que no hay iglesia o congregación que no tenga problemas, porque siempre están viniendo enfermos. Si una iglesia donde no hay, todos son santos, yo creo que ahí no necesitan a Jesús. Pero los enfermos van siempre al hospital y los pecadores van al templo para ser sanados. ¿Me está haciendo entender? Pues es que la Biblia dice claramente: ponga los ojos en Jesús, no en las personas, porque los otros también, si uno va a urgencias, he estado viendo urgencias estos días que me han llamado, y eso hay hasta 200 en urgencias, y que están así encarrados uno por camas, por hacinamiento. Y van allí para ser sanados, generalmente. O para ser curados, más bien, no sanados, sino curados. Pero también hay un médico, pero ese médico también se muere. Pero es que Jesús dijo: pongan los ojos solo en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces aquí estamos creciendo o siendo sanados. Pero eso no significa que yo no dé testimonio, que yo no sea también de ejemplo. Pero su confianza y su fe siempre debe estar en Jesús. Entonces decíamos que el Evangelio que es Jesús es la práctica del Evangelio. Por eso es que Jesús empieza a hablar de lo que es necesario que hagamos. Como nosotros tenemos el Evangelio, tenemos a Jesús, pero debemos empezar, si queremos llevar a otros, tenemos que empezar a andar como Jesús anduvo. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo quiero predicar el Evangelio, debo empezar a andar como Jesús anduvo. O sea, ¿Jesús anduvo qué? Anduvo viviendo el Evangelio. O sea que él predicaba, vivía y predicaba. Nosotros en la práctica del Evangelio también debemos seguir las pisadas de Jesús. Y andar en los caminos que él anduvo, si queremos llevar también ¿qué? El Evangelio.
Lo primero que uno tiene que, ya les dije que era camino de qué. Según Jesús dice, camino de obediencia. También dice que ya no vamos a hablar de la obediencia, ya creo que hablamos de la obediencia, ¿cierto? Decidimos obedecer. Ese es el camino principal. El otro camino que anduvo Jesús fue en camino de santidad. Por eso que dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos son santos? ¿Sí son santos? Yo cuando hablo de la santidad, es una persona, puede significar apartado y separado para Dios. Por ejemplo, este es un atril santo, porque fue apartado y separado para Dios. Estos floreros que tenemos aquí son santos, porque han sido apartados para Dios. Ese reloj y este televisor son santos, porque han sido separados. Este lugar como tal ha sido separado para Dios, entonces es un lugar santo. Pues que debemos respetarlo, ¿sí? No comer chicle, ¿o sí? Porque Dios está aquí, este es su santo templo, ¿o no? No, no es, ahorita lo llaman ya un salón de convenciones, ¿o cómo lo llaman? O no, este no es un auditorio, este sí es un templo, porque está dedicadamente exclusivo para hacer culto. Cuando es un auditorio puedes usarlo para cualquier cosa, pero este es un templo, porque ha sido dedicado para el Señor. Pues esa batería también es santa, esa guitarra, todo lo que tenemos aquí de las cosas, esas sillas también son santas, porque han sido dedicadas ¿para quién? Para Dios. ¿Está claro? Porque eso significa apartado. Pero la santidad en las personas es diferente. Tenemos la santidad del pasado. ¿Cierto? Hay veces nosotros no miramos esto, pero el Señor dice que Él echó todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. O sea que todo nuestro pasado ya no existe. Puede ser olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigamos la carrera que tenemos por delante, porque si hemos hecho lo que Dios dice, Dios a través de la sangre de Jesús ha borrado del libro de nuestras obras y no tenemos pasado ni pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? Si nosotros lo hicimos conforme a la palabra, nos arrepentimos, nos convertimos, hemos perdonado y hemos pedido perdón, Dios lo ha hecho. Y nunca más Dios se volverá a acordar de ello. O sea, podemos llegar a tener una conciencia limpia ante Dios. Aunque la gente a veces recuerde las cosas que usted hizo mal, pero Dios ya las perdonó y las olvidó por completo. Y nunca más se acordará de nuestros pecados, dice. Aunque hay veces la gente le dice, pero es que usted debe tener la seguridad de que Dios lo ha perdonado y lo ha santificado. Por eso ya no lo inculpa de pecado. La santidad del presente la traemos a través de las Escrituras. Cuando yo escudriño la palabra de Dios y pongo en práctica la palabra de Dios,
Entonces ella limpia mi presente de costumbres, de hábitos, de prejuicios y todo lo demás. ¿Sí? Pero para eso tengo que aplicar. Eso es como si tengo jabón y no me lo aplico, pues, como los niños que se baña y se meten en la regadera y se echan agua. Salen mojados pero no limpios. Es así, si uno no practica y no pone en práctica la palabra de Dios, no va a ser santificado. Hay que ponerla en práctica para adquirir y que eso sea obra en nuestras vidas. O sea, ¿qué es la santidad del qué? Del presente. Y la santidad por naturaleza. Cuando uno nace nuevo, Dios erradica la naturaleza pecaminosa, o dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Y muerto el perro se acaba la chanda. Sí, si uno ha nacido realmente de Dios, entonces el pecado ya no mora en nosotros porque Dios lo ha erradicado por completo. Esa es la santidad por naturaleza, ¿no? Pues es que Dios, después de que uno nació nuevo, Dios le dice que guardados en vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea que usted puede vivir ya libre del pecado, porque ya el pecado no se enseñoreará más de ustedes. Pero es necesario nacer de nuevo. Porque el que nació de Dios no peca ni practica el pecado. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que eso sea real en su vida? ¿Qué? Lo primero que uno tiene que hacer es creer que es posible. Si uno no cree, no puede ser posible. ¿Me está haciendo entender? Yo necesito creer primero para después verlo, y no verlo para creerlo. Cuando yo empecé a hablar del nacer de nuevo, alguien me dijo, pastor, ¿y entonces usted no peca? Yo le dije, Dios lo sabe. ¿Sí? Pero si no fuera así, yo quiero ser el primero que déle la oportunidad a Dios de que lo haga en mi vida. Para creer, para poder ver, hay que creer primero. Eso es lo que dice la Biblia. Si yo no creo, no puedo llegar a ver nada de parte de Dios, porque el que no cree no puede recibir nada de parte de Dios. Es lo que primero que tiene que creer, que sí es posible vivir en santidad. Y por último es que usted sí ha sido apartado para Dios. ¿O no? No depende de Dios, depende de usted. Si usted se mantiene santo o no se mantiene santo, depende de usted. Pero es que Dios me puede haber santificado, pero yo soy el que tengo que tomar cada día y cada momento la decisión de amar lo bueno y desechar lo malo. La gente espera que usted ver en usted esa santidad. Si usted va a llevar el Evangelio, tiene que ser santo. ¿Se puede? ¿Sí? A medida que las personas lo conocen, se dan cuenta de que usted debe y vive para Dios. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que más hoy se busca
conozco un pastor y un día le dije, mire, si quiere yo voy y le enseño un seminario conociendo a Jesús. Y me dijo, ahorita no estoy interesado. Este año yo voy a dedicar a solo predicaciones motivacionales. Me dijo así, solo motivacionales. Pues me dio mucha tristeza por cuando él me dijo así. Porque no estamos para motivar. ¿Cuál piensa que será la mayor motivación para usted? ¿Qué es lo que lo impacta a usted realmente? ¿Qué lo motiva a seguir a Dios? Bueno, yo creo que más motiva a una persona es verlo en usted. Yo creo que lo que más motiva a una persona es que eso que usted está hablando se refleje en usted. ¿Sí me va a entender, hermanos? Porque la gente está mirando eso. Yo creo que cuando una persona, por ejemplo, escuché esta hermana un testimonio de una hermana de la iglesia, ella, un día unas hermanas la fueron a atracar y entonces eran 3 ladrones y le dijo la hermanita, ustedes no me pueden robar porque yo soy hija de Dios. Y no la mataron, ¿no? Y estaba segura que Dios la iba a guardar. Y entonces las personas le dijeron, ¿usted cree que porque usted dice que es hija de Dios no le podemos hacer daño? Le dijo, sí. Y no sé qué vieron y se fueron corriendo. Pero ese fue el testimonio. Entonces esta hermanita claro que hay uno chistoso, un cuento chistoso de una cristiana, ¿no? También. Dice que salía de una velada de oración como a las 2 de la mañana y se fue para la casa. Entonces la fueron a robar y dijo, es que yo no soy de este mundo. Pero esta hermanita le pusieron, dice que iba en el carro y le llevaron, le bajó la ventanilla porque está haciendo mucho calor y entonces cuando abrió la ventanilla sintió que le pusieron un cuchillo aquí y le dijo, bájese los anillos y déme la cartera y todo. Entonces ella se empezó a quitar los anillos y se acordó del testimonio y dijo, usted no me puede robar porque yo soy hija de Dios y la sangre de Jesucristo ha sido rociada sobre mí. Cuando dijo eso salió el ladrón corriendo. ¿Sí? Lo que más va a impactar a las personas es su propia vida. Si usted va a dar testimonio del Evangelio, usted es el que va a impactar a las personas porque si Jesús vive en usted, van a ver a Jesús en usted. ¿Sí podrán verlo?
¿Sí? Bueno, tiene que empezar por creerlo. Entonces la santidad es algo que nosotros podemos, ¿qué? Vivir. Pero es mi decisión cada día, cuando uno se levanta por la mañana y cada momento está, o tiene que tomar la decisión de agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, el primer consejo que Dios le dice a usted es: cuide lo que usted ve. El de Mateo 5, 6 y 7, lo primero que le dice a usted es: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si lo que tú ves es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Mire, lo que uno ve, en el 80% de lo que ve se le queda. ¿Sabía eso? ¿Por qué han tenido tanto éxito el Capo? Lo que oye tiene por ahí un 30 o un 20% se le queda lo que usted oye. Pero lo que usted ve se queda un 70, un 80%. Y difícilmente después borrará lo que hay en su mente. Por eso es que las personas que van a la guerra quedan traumatizadas por lo que vieron. ¿Sí me hago entender? Si usted quiere ser santo, entonces empiece a cuidar lo que usted ve. Lo que usted habla. Cuando las personas hablan, también tiene una gran influencia, por ahí un 50% o un 40% de lo que usted dice se le queda. ¿Sí me va a entender? Pues que dice, le dice, repítalas, enséñaselas a otro. Con eso usted, cuando usted enseña a otro, se le está quedando eso a usted. Puede decir que la abundancia del corazón habla la boca. Puede decir: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y el que mucho habla, mucho peca. Porque en las muchas palabras no falta pecado. ¿Sí me hago entender, hermanos? Si usted quiere ser santo, tiene que empezar a vivir estas cosas, a cuidar lo que ve, a cuidar lo que dice. Y a cuidar lo que hace. ¿Está claro? También en el camino de Jesús, un camino que fue ampliamente, es el camino de la mansedumbre. Sabemos que es la mansedumbre, ¿cierto? Porque si yo le digo qué es,
o le digo, sean mansos si no saben qué es. Entonces, ¿cómo lo pueden llegar a practicar? ¿Qué es ser manso? Vamos a preguntarle a una de Villavicencio. A ver, ¿dónde están las de Villavicencio? ¿Qué es la mansedumbre? Más o menos. Bueno, sí, por eso es que no somos mansos. Eso está muy ampliamente en el Mateo 5, 6 y 7, está hablando de eso. Hay inclusive dos o tres bienaventuranzas tres bienaventuranzas en cuanto a los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? ¿Qué? Recibirán la tierra por heredad. Una persona, o ser manso es aquella persona que cuando la ofenden, no pasa por alto la ofensa. No pasa por alto la ofensa. Sino que intercede a favor del ofensor. Y lo hace inmediatamente. Porque si pasaba por alto la ofensa, no oraría. Y la actitud cambia. No, pues esa es la definición, ¿no? Pero cuando uno ve en la práctica, ahí en el Mateo 5, 6 y 7, dice que cuando diga toda clase mal contra vosotros mintiendo, ¿qué debe hacer? Alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿cuál es la actitud? Los voy a demandar por calumnia. Le voy a ir a mostrar un careo. ¿Sí me va a entender? No es que voy a demandarlo por calumnia. Lo vamos aquí a desenmascarar al mentiroso. Un careo. No dice, le voy a decir por qué usted está haciendo eso. Está una fama por... No, está dañando mi buen nombre. Ahí dice tres cosas que son muy importantes en la mansedumbre. Le dice, mire, cuando digan todo mal contra vosotros, alegraos y gozaos. Pero más adelante dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y dicen toda clase de mal contra vosotros, orad por ellos. Orad por ellos. ¿Sí? Entonces ahí le dice el remedio, pero dice gócese y alégrese, pero también ore por ellos. ¿Cómo? Y eso es una de las cosas que dan más réditos en la vida, es eso. Yo les contaba a los hermanos de la iglesia un día
cuando estaba de pastor por allá en la selva, un señor me insultó como por media hora, me dijo hasta de que me iba a morir. Cuando él terminó, yo le dije, por favor, perdone. Dios le bendiga. Y me fui. Y como a los 15 días me estaba buscando el Señor. Yo creí que para echarme otra insultada. Pero no fue así. Yo no quise venir porque yo casi no venía al pueblo. Pasaron como 3 meses y me insistió, dígale al pastor que es que yo lo necesito, que no sé qué. Y un día, como no, pasaron tiempo y no vine, entonces dígale que es que yo lo necesito porque quiero hacerle un favor, regalarle un lotecito. Y me regaló un lotecito de 24 metros de frente por 30 de fondo. En lo mejor del pueblo, ahí construyó un templo. Entonces, que me sigan insultando. Da buenos resultados hacer lo que Dios dice. Aunque uno no entienda muchas veces cómo Dios va ahora y por qué permite las cosas, pero la palabra es fiel y verdadera. Y da resultados. Pablo le dice, aún corra la segunda milla. Debemos correr la segunda milla. A veces no sabemos qué es correr la segunda milla, ¿no es cierto? ¿No hemos corrido ni la primera? Hermana, tome esto. Camine conmigo. Vamos a correr la milla con ella. Así eran en el tiempo de Jesús, ¿no? Y yo le digo, ya corrió su primera milla. Gracias. Pero usted me dice, no, yo quiero correr la segunda. Entonces yo le digo, ¿y usted por qué quiere hacer eso? Quiero acompañar. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Quiero hacerlo. ¿Porque quiere hacerlo? Ah, bueno. En el tiempo de Jesús era así, el soldado romano iba y la persona cargaba una piedra. Y así fue que construyeron las calles empedradas. Y era obligación llevarla. Jesús le dice, vaya, y cuando le diga lleve la carga por una milla, era una piedra. Depende del tamaño de la persona, si era la piedra. Caminaba 1480 metros, dicen algunos. Entonces cuando terminaba el soldado le decía, déjela ahí. Por ese día ya ha cumplido su tarea. ¿Sí? Pero esa persona había estado oyendo a Jesús y dijo, corre la segunda milla. Entonces llegó ahí y dijo, no, es que yo quiero llevar la otra milla. Y entonces cuando empezó a decir, ¿por qué usted quiere correrla? No, porque es que yo oí a Jesús decir que si tu enemigo te obliga a llevar una milla, ve con él 2. Entonces yo quiero saber qué se siente llevar la otra milla. Y entonces se ganó un amigo. Correr la primera milla es llegar a ser un siervo inútil. Y si llega a meter desde la media milla, es un siervo re inútil. Nosotros tenemos que llegar a correr la segunda milla para que diga que es un siervo útil. El siervo inútil que corre una milla solo hace lo que se le manda, pero debemos ir más allá. Sí, si a usted le toca lavar la loza, también
No, la loza es todo, ¿no? Pero también trape la cocina. Entonces, ¿cuántos son siervos los re inútiles? ¿No? Entonces, ¿cuántos siervos inútiles? ¿Tampoco hay siervos inútiles? ¿O no saben o no contestan? Si el siervo re inútil es el que no hace lo que se le manda, sino a medias, y el siervo que hace lo que se le manda es inútil, el que va más y corre la segunda milla será un siervo que útil, útil. Le van a decir regalado, sapo. Aunque la otra vez dije que sapo y algunos se molestaban porque yo les dije que sapo. Pero es mejor decirle sapo y no generación de víboras. ¿Sí o no? ¿O le gusta que digan generación de víboras? Es preferible decir sapo y no generación de víboras. ¿O no? Pero en la mansedumbre tiene que ser uno eso. Empezar a pagar el mal con el bien. No solamente es la intercesión, sino que tenemos que pagar al mal con bien, si somos mansos. Esa es la práctica del Evangelio. Jesús fue el hombre más manso de la tierra, pero también fue el más grande perdedor de todos. Jesús lo perdió todo para que usted y yo ganáramos. Eso lo hace el más manso de toda la tierra. ¿Estamos de acuerdo o no? También otro camino que está en Mateo, en Marcos y en Mateo y todos estos, lo que nos enseña es el camino del servicio. Jesús nos enseñó el camino del servicio. Nosotros estamos aquí para servir y no para ser servidos. Entonces, Marcos es el del servicio. Dios nos ha llamado a servir. Mire, si hay algo que impacta a la gente es el servicio. Más que cualquier otra cosa. Mire, la iglesia más grande del mundo, que tiene más de 8 millones de personas, nació porque siguieron el camino del servicio. Es de un pastor Cho, no chorizo, sino Cho. La llaman Paul Cho. Y ahora se cambió el nombre David Cho. O algo así, ¿no? Pero, ¿cómo nació esa iglesia tan grande? Por el servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús. Ellos decidieron empezar a servir a la comunidad. Dedicaban todos los sábados por la tarde ir a ayudar a servir, a cargar mercados. Entonces las personas llegaban allí y veían que la gente subía, como no habían ascensores, entonces tocaba por escaleras. Señora, venga, le ayuda a llevar los paquetes. Al principio no querían. Les daba desconfianza de que se los robaran, ¿no? Y empezaron a mirar. Y entonces el pastor vio que era necesario que se identificaran, entonces les hizo un chalequito.
Entonces ya decía iglesia, tal, servidor. Entonces la gente ya empezó a confiar, ya decía, ya sabemos de dónde es el teléfono, el número. No el celular porque no había celular. La dirección, donde podían conseguir a esa persona. Entonces empezaron a identificar. Y la gente empezó a confiar y dejaban que le llevaran al mercado. 1, 2, 3 pisos, 4, 5 pisos, 6 pisos. Pero si las personas que vivían, yo un día me tocó bajar 20 pisos. Bajar era más fácil que subir, dice, ¿no? Pero yo creo que bajar es más difícil que subir. Y la persona empezaron así y ya empezó. ¿Y por qué ustedes hacen eso? No, es que Jesús nos enseñó a servir. Y entonces empezaron a preguntarle. Y la gente, ay, eso está muy bueno. ¿Y dónde es que usted asiste? No, en tal parte. Entonces, y empezaron a ir. Como la gente que va llegando, es muy importante qué es lo que lo voy a hacer a usted. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos llegaban y la gente servía. Entonces, ¿cómo hago para también pertenecer a ese grupo para ir a ayudar? Y eso impactó mucho a las personas. Por eso en Corea, la iglesia más grande del mundo está en Corea. Porque empezaron ¿a qué? A servir. Y nosotros también servimos, hay veces de estorbo. Yo he visto que hay veces vemos que las cosas están y pasamos por alto. O como me pasó un día, estaba editando una clase y entonces timbraron. Y yo dije, están timbrando. Y todos siguieron ahí. Volvieron. ¡Tin! Están timbrando. Yo dije, ¿no? Y volvieron a timbrar. Están timbrando. Y como nadie fue, entonces me tocó ir, dejar la clase un momentico y me fui a abrir. Qué triste, ¿cierto? Claro que esos hermanos no están acá. No eran de acá, sí, no. Pero estaban acá. Pero de verdad es así. Porque no estamos acostumbrados a servir. Jesús dijo, mire, yo os he lavado, me decís que soy Señor y Maestro y os he lavado los pies. Os doy ejemplo. Pero hoy al pastor no le pisen el manto. Porque no, sí queremos que toda la gente nos sirva, pero no servir a nadie. Claro que en nuestras congregaciones no es así, ¿no? No. En parte, si alguien es así, yo digo que no es de los nuestros, ¿no? Porque estamos llamados a servir. ¿Sabe cómo yo me gané a los de esta cuadra? Aunque no han venido a la iglesia, ¿no? Pero al menos cambiaron su actitud con referencia al templo. Eso que pudiéramos los carros ahí era un problema ya muy serio. Pero cuando yo empecé a ser el pastor de esta iglesia, yo cogía el domingo por la mañana, madrugada más, y como era las 9:30 el culto, entonces venía y sacaba una escoba y barría casi todo
la cuadra. Tanto así que un día la tesorera dejó en la tiendita que aquí no era la dueña, era otra señora el dueño, el libro de la tesorería. Y el señor vino acá y yo salí y dijo, ¿y el pastor? Le dije, yo soy. Dijo, no, usted no es un señor calvito. Le dije, no, yo soy el pastor. Y no me quiso dar el libro. ¿Y porque Pues yo creo que él pensó que era el barrendero, el que hacía el aseo. Entonces cuando vino, ella es Leti, le dije, Leti, usted dejó el libro allí y vino el señor a entregarlo, pero no me quiso creer que yo era el pastor y no me lo dio. Y entonces ella fue y le dijo, yo vengo por el libro que el pastor me dijo que había dejado el libro acá y que para que el farmacia. Sí, señora. Y le dijo el hombre, yo fui allá y me salió un señor de bigote y me dijo que es que era el pastor. Entonces ya le dije, él es el pastor. Dijo, uy, qué pena con ese señor. Porque nosotros estamos llamados a servir. Pastores o no pastores. Estamos llamados a servir y no a enseñorearnos de la grey. Yo no tengo problema en echarme un bulto. Jesús nos dio su ejemplo y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Una noche yo iba para la casa ya como a las 9:30 o 10. Iba una señora con una carretilla, subiendo una cuesta que es así para llegar a mi casa, que sin carretilla ni nada, llegan sin aire. Dicen, hoy llegamos allá sin aire a la casa. Ya la hermana que sí sabe dónde es mi casa. Y es bastante, y más por la primera entrada, ¿no? Y la señora iba, una señora yo creo que unos 55 años iba con una carretilla de esa hora. Y llevaba encima de la carretilla un poco de ¿cómo se llama? De lo que sobra las comidas de los restaurantes. Para no decir la basa. Y yo la vi que ella iba con su carretilla. Y yo le dije, señora, ¿me permite que le diga? Ay, sí, señor. Y cogí esa carretilla y la llevé hasta bien arriba. Y yo pensé que como era de noche no se había fijado quién era el que le había ayudado. Pero cada vez que me lo encontré, dice, vecino, buenos días, buenas tardes, siempre me saluda. O sea que sí me reconoció. Estamos llamados a servir. Si quiere que las personas sean salvas, hay veces comemos y dejamos la loza. No somos acomedidos a lavar la loza, ¿cierto? Claro que aquí tenemos la ventaja de que aquí empezamos el ensayo, ¿no es cierto, hermano Fernando? Sí, cómo no, aquí yo aprendí a hacer muchas cosas en la casa que no hacía. Como lavar la loza y todo. Pero estamos dispuestos a empezar a servir. Y si la gente ve que servimos, es más. Por ejemplo, yo tuve 400 personas en la selva porque ellos creyeron que yo era el que limpiar las sequías. Creían que era empleado del municipio. Pero llegué a tener 400 personas debido al servicio.
Yo cuando fui a la selva no tenían casi creyentes, pero me fui al principio eso decían, pero eso yo decía que yo era rolo, no. Esos rolos que son, esos son flojos para trabajar. Y el primer día que fui a trabajar, me dieron un machete sin corte. Pero no una ampolla, no varias. Y empecé a trabajar con ellos. Entonces cuando se sentaban a tomar agua o guarapo que ellos dicen, entonces les podía compartir. El servir vale la pena. La gente lo ve y empieza a creer. Yo no me pagaban jornal y yo me iba con ellos a trabajar. Y así me podía hacer 400 personas allá en la selva. Tuve 4 congregaciones allá. Y llegaba la gente, porque sabían que yo, si tenía que meterle el hombro, le metía el hombro. Porque estamos llamados a servir. Una vez no tenían caballo para el trapiche esos de madera. Y entonces, sí, no, que estaban sufriendo mucho había caña, y estaba el trapiche, pero no tenían un caballo. Le dije, yo le hago de caballo. Y dijeron, ¿de verdad? Le dije, sí, yo puedo hacerlo. Pues no sería tan fuerte como un caballo, pero yo sabía que las palancas ayudan a hacer fuerza. Y empecé casi todo un día moliendo caña en ese trapiche. Y la gente ve eso. Y cuando uno les habla, le prestan atención. ¿Sí me hago entender? Eso hace que la gente sí crea en el Evangelio, el servicio. Jesús nos enseñó, y una de las cosas que lo resalta a él es que él vino para servir y no para ser servido. ¿Cuántos están dispuestos a servir? Jesús tenía todo eso y le dijo a los discípulos también, ustedes están para servir. A veces pensamos que servir es estar parado del servidor de ahí. Mire, todos los días hay oportunidad para servir. Hay veces, aunque no lo sepan, vea, un día venía a mi casa y había un señor empujando el carro y yo lo vi. Y habían como 10 tipos ahí mirando al tipo empujar y yo venía y era un domingo y venía con la pinta para predicar, ¿no? Y yo vi al Señor y apenas yo empecé a ayudar. Y apenas la gente me vio que yo empecé con él, se añadieron. Pero necesitaba que alguien diera el primer paso. Dios está buscando gente que esté dispuesta a servir. Pero no es en el templo, porque a veces pensamos que es aquí. No, a donde quiera que estemos, estamos llamados a servir. Sin esperar nada a cambio.
Yo digo que debemos ser acomedidos. Eso dicen que el que es acomedido se gana lo que está escondido. Yo creo que hay otro camino que usted debe aprender y es el camino del sacrificio. El sacrificio implica negarse a sí mismo. Eso puede incluirlo perderlo todo. Significa morir a uno a sí mismo. Implica quitarse los zapatos. ¿Sí saben qué es quitarse los zapatos? Es renunciar a sus derechos. Algo que legalmente le corresponde, pero renuncia a esos derechos. Por eso si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Estaba por accidente, dicen, estaba viendo y se lo recomiendo, de pronto vean un video de Jim, el actor que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo. No, en la película de Mel Gibson, pero el actor que hizo de Jesús. Yo estaba haciendo un trabajo y de pronto salió un video y me causó curiosidad y le di clip y era el actor de la película La Pasión de Cristo. Es muy interesante. Si alguna vez lo puede ver, pues se llama Jim, no sé, Pasión de Cristo. El testimonio, bueno, algo así. Es que me gustó mucho ese testimonio. Cuando le plantearon la necesidad de que si él debía ser el autor, quería ser, el Mel Gibson le dijo, dice que fumando, Mel Gibson estaba fumando, y le dijo, si usted hace este papel de Jesús, es posible que usted pierda su carrera de actor. Le dijo así, porque nunca puede ser que lo vuelvan a contratar. Le fue muy claro el hombre. Y él decidió, dijo, listo, yo lo hago. Está dispuesto a perder todo. Pero dice hasta la vida. Él cuenta que eso de que se le vio que el hueso se le salió fue verdad. Se estaba muriendo en la cruz. Lo tuvieron que, al final lo tuvieron que bajar y reanimarlo porque ya estaba muriéndose. Dice que aunque aparentemente cuando le estaban dando los latigazos, se le salió uno por donde no era y solo lo tocó y le hicieron 16 puntos. Que cuando iba subiendo allá al monte, el diablo se le apareció y le dijo, usted se va a morir. Y entonces él le dijo, yo ya estoy muerto porque ahora Cristo vive en mí. Y dijo algo que dice, es que él se tamó que unas personas empezaron a decir cosas.
en la película, y él en un momento dado estaba tan comprometido a hacer el papel de Jesús, dijo, no ofendan a mi padre. Estaba bien metido en ese papel. Pero lo que más me causó, dice, yo estaba actuando en el papel de Jesús en la Pasión de Cristo. Yo estaba haciendo el papel de Cristo. Pero ¿cuál papel desempeña usted en esta película de la vida? ¿Usted será Herodes? ¿Usted es Pilato? ¿O usted es Judas? Pero ese hombre creo que se encontró con Jesús ahí. La forma de expresarse, y confronta y le dice los hermanos cool, los cristianos cool. Y eso dice muchas cosas en contra de lo que se predica hoy en las iglesias. Pero ese hombre, yo creo que no había conocido a Jesús, pero hasta que hizo el papel llegó a ver a Jesús y a conocer a Jesús al hacer el papel de Jesús. Y se convirtió de veras. De hecho, pero lo perdió todo. Pastor, algo que me llamó la atención, pues yo vi ese testimonio, es que él dijo que no usó ningún libreto, pero que toda la información la sacó de la Biblia y todo lo hizo, todo lo que dijo, lo escogió de acuerdo a la escritura. O sea que tuvo que leerse bien las escrituras. Él ya hizo su papel, ¿y cuál es su papel ahora? Y digo, no, este no es un papel fácil. Jesús nos dio ejemplo. Porque a veces esperamos, como nos han enseñado que somos hijos del rey, entonces tenemos que tener la mejor camioneta. Esa no es mía, ¿no? La mía es la camioneta más para acá. La última modelo. Que casi no me cae la langosta. Pero nos han enseñado que no todo nos tiene que ir bien para que Dios está con nosotros y somos hijos del Rey. Pero se olvidaron que Jesús también era hijo de Dios. Y vino, ¿qué dice? Que les decía camino de ¿qué? Del sufrimiento. Pero es que a Jesús se le da el título del siervo sufriente. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero recuerde, yo he vencido al mundo. No dijo que era fácil, pero tampoco dice que era imposible. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis persecución, por no dice, cuando digan toda clase os persigan, gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tome su cruz cada día y sígame. La única manera de descansar la cruz es cuando nos acostamos. Pero cuando se levante no la deje olvidar, tómesela. Porque cada día traerá su propio afán. No digo que en el mundo, no, en el mundo tendréis aflicción. Cuando os persigan, huid de esta ciudad y vaya a otra, y si ahí nos persiguen, también va hacia la otra, porque sufrirán, los que quieren agradar a Dios sufrirán persecución. Todos los discípulos murieron, los de Jesús murieron por causa, excepto Juan, porque era duro de matar. ¿Sí sabía que era duro de matar, cierto?
No, ese fue a Pablo. Mire, lo echaron en una olla hirviendo, de todo le hicieron al pobre Juan y no. Lo único que, al último que recurrieron fue a desterrarlo porque no moría. De todo lo que le hicieron, según la historia, le hicieron demasiadas cosas y aún así seguía vivo. Dice que lo echaron como a freír como con un huevo y no se quemó. Y al último, ya cansado de todo lo que le hicieron, lo pusieron fue al destierro, que se muera ya de vida. Pero aún en el destierro no podían. Pero el evangelio que se predica es otra cosa. Dios nos llamó a sufrir. Y no pare de sufrir. Pero Dios le dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y os conviene que envíe el Consolador para cuando estéis afligidos con diversas pruebas, ahí está el Consolador para ayudarlos. No sé cuántos si oyen esto, los pastores que dicen, pues este pastor quiere sacar toda esa gente corriendo. Por eso es que en el mundo tenemos, pero eso nos lleva a orar, a creer más, a confiar más en Él. Y eso es lo que nos muestra que Él sí está con nosotros, que no estamos solos. Y esto dice, esto no es solamente a nosotros los apóstoles, sino esto es lo que pasan todos los hermanos en todo el mundo. Porque cuando usted sigue a Jesús, se constituye en el enemigo del mundo. Porque usted quiere agradar a Dios, se va a constituir en el enemigo del mundo. Y dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Hasta los primeros que empiezan es los de la casa. Pero gracias a Dios, porque Él prometió estar con nosotros y lo está. Entonces, Dios nos enseñó, Jesús nos enseñó el camino del sufrimiento. Pablo dice que el que pierde su vida por causa de él la hallará. Y el que deja padre, madre, hermanos, tierras y todo eso, dice, recibirá 100 veces más y la vida eterna. A veces se puede perderlo todo, pero si tenemos a Jesús lo hemos ganado todo. No es fácil. Pero no imposible porque Dios está con nosotros. ¿Sí me van a entender, hermanos? Sí, Señor. También Jesús nos enseñó el camino. Yo no voy a hablar del camino de la justicia. Ustedes saben qué es el camino de la justicia, ¿cierto? ¿Sí? La justicia tiene que ver con el cumplir las escrituras. De andar dice que el camino que Él nos preparó ante las obras que Él preparó de antemano con nosotros, o sea, de guardar sus mandamientos. Ese es el camino de la justicia. También hablamos del camino de la perfección, ¿cierto? Que es la necesidad de ser probados para ser hallados, ¿qué? Perfectos.
de la perfección. Es necesario que seamos probados para que seamos hallados perfectos, como dice ahí, ¿no? ¿Cómo se mide eso de la perfección? Y la perfección se mide por el amor al prójimo. Dice que si nosotros, ahí en Mateo también dice que si amamos a nuestros enemigos, ¿qué dice? Seremos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero también se mide a través de la ¿qué? De la prueba. Porque es necesario que seamos probados como el oro para que seamos hallados en alabanza. Hablamos del camino del amor, ¿cierto? Todo lo que debemos hacer, lo debemos hacer ¿por qué? Lo que no se hace por amor no sirve. Pero el amor es como 1 Corintios capítulo 13. He sufrido, dice ahí. No busca lo suyo. No guarda rencor. No se envanece. Nunca deja de ser. Lástima que no se puede hablar de todos los caminos hoy, ¿no? Pero debemos seguir los caminos que Jesús siguió. Debemos andar como Él anduvo. También él anduvo en camino de misericordia y también en camino de compasión, en camino de fe. De misericordia, compasión, de fe. Eso es lo que el mundo espera ver en nosotros. Me dice una persona, pero yo ¿cómo puedo ganar a mi esposo? Para el Señor llevo 30 años en la palabra de Dios, en el Evangelio, y mi esposo no ha sido. Dije, empiece por ganarlo sin palabra, por la conducta casta y respetuosa. Así dice mi Biblia, ¿no? Sin palabra. Si la mujer cantaletea al marido, ¿qué testimonio le está dando? Aún a los hijos, ¿no? A veces los cantaleteamos. A los de la casa hay que ganarlos, ¿sí? ¿Con cómo? Sin palabra. O sea, con hechos. Demuestre que Jesús sí vive en usted. Me dijeron que hasta la 1 era, ¿cierto? Bueno, no sé. ¿Dónde está ¿Hasta la 1:30 dijeron? Ah, bueno, entonces sigamos. Es que yo creí que era la 1. Pero no se afanen que sí hay. Por la fe hay. Porque mi Biblia dice, por nada estés afanosos. Vea, ¿saben que Jesús anduvo sin afán? Vea, ¿sabe que uno da muy mal testimonio cuando anda con afán?
Del afán no queda sino ¿qué? El cansancio. Por dijo Jesús, no os afanéis. Y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones de oración y súplica, con acción de ¿qué? ¿Cuántos se afanan? ¿Cuántos se afanan? Bueno, baje la mano. ¿Cuántos no se afanan? ¿Sí ve? Ese es el problema. ¿Y por qué uno se afana? A mí un día un señor vino aquí y entonces yo le pregunté, después de que lo oí, le dije, perdón, ¿usted es huérfano? Dijo, pastor, pues sí. Mi papá y mi mamá ya murieron. Le dije, con razón. No. Le dije, por eso es que usted vive afanado. Porque usted es un huérfano. Porque no tiene quien responda por usted. Cuando uno es huérfano, generalmente no tiene quien responda por uno, ¿cierto? Pero si uno no es huérfano, tiene un padre responsable. Mira las aves de los cielos. Mira la flor del campo. Entonces, ¿cuántos son huérfanos? Ahora ninguno. Pero si miren la práctica, muchos en la práctica sí son huérfanos. Pero es que nos hacemos esclavos. A veces no reconocemos, por eso es que ahí están el problema. Hay veces porque uno no sabe, y yo los entiendo. Yo también viví un tiempo huérfano, aunque tenía mamá y papá. Pero viví como huérfano. Porque a mí me enseñaron que había que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y sigo trabajando. Pero ya era con otra motivación. Uno cuando era pequeño le decía, mire, si usted no trabaja, no. Y no, eso no. Si usted no trabaja y no tiene plata, no es nadie. Eso era cuando yo era niño, le decían así, usted tiene que trabajar para hacer plata, para ser alguien. Después ya cambiaron. Estudie para ser alguien, y estudie ahora no es nada. Es un desempleado más, muchas veces. Entonces a mí me enseñaba era que trabajar, entonces si quería comer, tenía que trabajar. Si quería comprarme ropa, trabajar. Si necesitaba algo o quería algo, trabajar. Y todo era trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Hasta el cansancio. ¿Sí? Yo le agradezco a Dios porque nunca he sido perezoso. Y no importa cuál sea el trabajo, desde que sea no el de limpiar apartamentos, ¿no es cierto? ¿Ustedes ya saben qué es limpiar apartamentos? Desocuparlos. Aquí en Chapinero Alto le dijo la profesora le preguntaba a su niño, ¿su papá en qué trabaja? No, él limpia apartamentos. Y dijo, ¿cómo así? ¿Los asea? Dijo, no, los desocupa. Ya entonces sabe qué es. Cuando yo llegué aquí a Bogotá,
resulta que empecé a buscar trabajo como profesor de música. Pero como era tan sardino, nadie me creyó que era profesor. Yo no sé por qué la gente no me cree lo que yo. Y no me creyeron que sabía música. Entonces me ofrecieron trabajo de ayudante de construcción y empecé a ser ayudante de construcción. Y así empecé a vivir aquí. Duré un año trabajando, fui ayudante, luego media cuchara, luego oficial y ya casi llegaba a maestro de obra. En un año casi me graduó. Y siempre tenía siempre porque para uno pagar el arriendo, que tenía que pagar esto, que comer, que vestirme, que todo, entonces trabaja y trabaja y trabaja. Por las noches estudiando contabilidad y llegué a tener el título de auxiliar contable. Y entonces llegué aquí, después de ir a la selva, llegué aquí a Bogotá y necesitaba un dinero, entonces yo dije, bueno, hay que trabajar y trabajar. Entonces empecé a pintar retratos. Me decían, hágame un retrato, entonces yo y cobraba. Que no, que necesito que edite una clase de música. No, a hijos de pastores les digo y dictaba música. Una señora dijo, ay, ¿por qué usted no me ayuda a hacer flores en porcelana rusa, japonesa y todo eso, y migajón y todo eso? Y aprendí a hacer todos esos retablos y todos que se utilizaban para adornar. Y siempre trabajaba. Pero un día necesité dinero y entonces mucho dinero necesitaba y empecé a trabajar 23 horas diarias. En todo lo que me salió me ocupé. Y de pastor también era pastor ya. Y estaba tan cansado ese día que caí, yo tenía una mesa de pintar y me caí ahí fundido. Hasta que escuché una voz que me dijo, Israel, Israel. Y me desperté, le dije, Señor, ¿qué necesito? Y dijo, ¿y por qué estás haciendo? Y yo le dije, es que acaso tú no sabes que yo necesito esto. Y le dijo, ¿por qué no lo pides? Y le dije, bueno, si la cosa es así, entonces le pido esto. Y le pedí. Y para sorpresa, los dibujos que hice no me los pagaron. Las clases de música tampoco. Lo único que me dieron es la ayuda de pastor y de resto. Pero Dios proveyó todo lo que yo necesité. Y yo le dije ese día que para los dulces, sí, en ese tiempo, en el año 85, me dio 53,000 pesos de más que me invertí en un año más de estudio para un posgrado. Y ese día aprendí que tenía un padre responsable. Pero ¿cuántos años necesitamos para entender que tenemos un padre responsable? Por eso la predicación de Jesús hablaba siempre del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, nos enseñó que hay una persona que está interesada en nosotros y aunque no fuéramos sus hijos, aún así los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los señores. Hasta la mascota puede comer de la mesa de los señores. O sea que todos tenemos oportunidad de acercarnos a ese Padre, sea como hijo, como siervo o como mascota. Y a todos les da, a todos los alimenta. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Porque tenemos un Padre responsable. Y como yo le decía que si no lo responde, entonces lo demando ante el bienestar familiar. Pero sabe que ese es un camino que se llama el camino de la dependencia, que va en contra de nuestro orgullo. Puedo bienaventurar a los pobres en espíritu.
los que necesitan y reconocen que necesitan cada día más de Dios. Pero no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y entonces todo te saldrá bien. Nosotros creemos que si tenemos una profesión ya no agarramos el mundo. Estamos equivocados. Si no nos agarramos de Dios, estamos más perdidos que el hijo del Inver. ¿Sí me hago entender? Ese día yo entendí que tenía un padre y que lo único que él esperaba era que yo le pidiera. Siempre y cuando lo necesitara, él estaría dispuesto a suplirme para mi necesidad. Hasta aquí Dios ha sido bueno y bueno en gran manera. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios me dio 6 hijos? Entonces pensé que era por el ejemplo. Hay veces con 1 y nos quejamos. Con 2 más nos quejamos. Pero yo le pregunté por 6, dice, es que ahí es donde uno aprende a depender de Dios. ¿Sí? ¿O no? En todo. Porque yo le digo, yo tengo 2 ojos, pero tengo 6 hijos. ¿A cuántos puedo cuidar? A ninguno. Porque si Dios no los cuida, no los cuida a nadie, hermanos. Ese es el camino de la dependencia. Jesús nunca dependió de sí mismo, sino de Dios. Aún siendo el Hijo de Dios, siempre dependió de Dios. Y nosotros a veces nos creemos más que Jesús. Pero es que Jesús pasaba largas horas orando. ¿O no? O corticas horas se le hacían, ¿no? A él se le hacían corticas. Porque para él era un privilegio estar delante de su Padre. Nosotros también, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajamos los que lo edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, pues a su amado Dios dará el sueño. Por mucho que usted se afane, no puede añadir a su estatura 45 centímetros. Tal vez haciendo ejercicios por ahí 10, pero 45 ya es cosa grave. Trabaje mucho, trabaje poco, Dios es el que nos alimenta. Pero tenemos que depender de Dios y es a través de la oración. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Señor. ¿Aprendieron algo hoy? Sí, Señor. Si quiere llevar al reino de los cielos, practique estos caminos. El camino del servicio. El camino a la santidad, ¿no? ¿Sí podemos? ¿Con la ayuda de Dios? Yo creo que sí. Vean, hermanos, si nosotros empezamos a hacer estos caminos dentro de no muchos días, seremos cientos y millones. Si la gente ve eso, que andamos en esos caminos, no solamente va a pasar eso, sino que andamos en el camino y los que vienen nos seguirán en esos mismos caminos. Porque la gente aprende
la mayoría de las personas aprenden por imitación. Pero es que es tan importante que cómo es que usted es. Por ejemplo, la gente al principio llegaba y cuando la gente lo oye y oyen a orar a las personas y, dice, "Ay", y entonces la gente cree que eso es lo mismo y empieza a hacer lo mismo. Porque aprenden por imitación. Lo que ve hacer a usted, otro lo va a hacer. Y si usted lo que está haciendo lo hace mal, otro lo hará mal. Porque se aprende por imitación. Por eso es tan importante hacer discípulos. El discípulo aprende mucho por la imitación. Por eso dijo Jesús que debemos andar como Él anduvo, para que otros sigan, imiten esos buenos ejemplos. Jesús dijo, lo que he visto ver en mi Padre, eso hago. Lo que he oído de mi Padre, eso os hablo. O sea que Jesús aprendió ¿por qué? Por imitación. Amén.